A las 3:47 de la madrugada del 12 de enero de 1943, el teniente Hans Müller encontró algo que helaría su sangre más que el frío de 32 grados bajo cero del frente oriental. En el búnker abandonado, donde su escuadrón planeaba refugiarse, sobre un espejo agrietado por la metralla, alguien había dejado una marca perfecta, la huella carmesí de unos labios de mujer. A menos de 3 metros, el cuerpo del cabo Friedrich Koch yacía con un orificio de 7 milímetros y 62 centésimas en el centro exacto de su frente. La nieve alrededor del cadáver permanecía inmaculada. No había huellas, no había rastros, solo esa marca roja, brillante como sangre fresca, que parecía sonreír en la penumbra del amanecer. Durante 8 meses, entre 1942 y 1943, las tropas del Sexto Ejército Alemán comenzaron a susurrar un nombre que sus superiores prohibieron mencionar en las comunicaciones oficiales: Die Frau mit den roten Lippen, la mujer de los labios rojos. Los informes de inteligencia alemanes registraron 187 bajas confirmadas, pero el verdadero daño no se medía en cadáveres. Se medía en soldados que se negaban a ocupar posiciones avanzadas, en centinelas que disparaban a las sombras, en hombres entrenados para conquistar Europa que temblaban al ver un destello carmesí en la nieve. El alto mando alemán ofreció recompensas, organizó operaciones de caza específicas, incluso consultó a expertos en guerra psicológica de la Universidad de Berlín. Lo que los alemanes tardaron meses en comprender, el Ejército Rojo lo sabía desde el principio. La guerra más devastadora de la historia no se ganaría solo con tanques y artillería. Se ganaría en la mente de cada soldado que mirara por encima de su trinchera y se preguntara si la muerte llevaba pintalabios rojo. A las 5:30 de la mañana del 22 de junio de 1941, 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética en lo que sería la invasión terrestre más masiva de la historia. La Operación Barbarroja, el plan maestro de Hitler para conquistar la Unión Soviética en 12 semanas, se basaba en una premisa simple: el gigante soviético colapsaría bajo el peso de su propia incompetencia. Los generales alemanes habían estudiado las cifras. El Ejército Rojo había perdido 30.000 oficiales en las purgas de Stalin. Sus tácticas eran obsoletas, su moral estaba quebrada. La Wehrmacht esperaba desfilar por Moscú antes de que llegara el invierno. No sabían que estaban caminando hacia el matadero más grande que el mundo había visto. Para diciembre de 1941, el sueño alemán se había convertido en pesadilla. Las divisiones Panzer que habían conquistado Francia en 6 semanas ahora se arrastraban por el barro helado a razón de 3 kilómetros por día. La temperatura descendió a 40 grados bajo cero, congelando el aceite de los tanques y partiendo los cañones de las armas. Pero el verdadero terror no venía del frío. Venía de algo que los alemanes jamás habían enfrentado. Un enemigo que los superaba en número 5-1 y que consideraba cada metro de tierra rusa como sagrado. El frente oriental se había transformado en un infierno congelado de 2.400 kilómetros de largo, donde morían 10.000 hombres cada día. Y en ese paisaje de muerte absoluta surgió una forma de combate que los manuales militares alemanes jamás habían contemplado. La guerra de francotiradores no era nueva, pero los soviéticos la convirtieron en ciencia. Mientras los alemanes confiaban en tiradores de élite seleccionados de unidades especiales, el Ejército Rojo industrializó la producción de francotiradores, como Henry Ford había industrializado el automóvil. Entre 1941 y 1945, más de 1.200 escuelas de francotiradores graduaron a 2.300 estudiantes certificados. No se trataba de crear superhombres, se trataba de crear máquinas de matar eficientes que entendieran una verdad matemática simple. Un francotirador bien posicionado podía detener el avance de un pelotón entero. Un solo disparo, una sola baja, y 30 hombres se lanzarían a cubierto durante horas. Pero las estadísticas solo cuentan la mitad de la historia. En el otoño de 1942, los informes de inteligencia alemanes comenzaron a registrar un fenómeno que desafiaba toda lógica militar. Soldados veteranos,
hombres que habían sobrevivido a Stalingrado y al cerco de Leningrado, comenzaron a hablar de algo que los aterrorizaba más que los tanques T-30 y o los cohetes Katyusha. Hablaban de marcas carmesí dejadas en posiciones abandonadas. Hablaban de compañeros que morían sin que nadie escuchara un disparo. Hablaban de una presencia fantasmal que los acechaba con una firma inconfundible: el beso de la muerte dejado en pintalabios rojo. Los oficiales alemanes descartaron estos informes como histeria colectiva, producto del estrés de combate y el frío extremo. Estaban equivocados. Lo que enfrentaban no era histeria, era ingeniería psicológica soviética en su forma más pura y letal. Roza Yegorovna. Shanina nació el 3 de abril de 1922 en la aldea de Yedma, un punto perdido en el mapa de la región de Arkangelsk, donde el invierno duraba 8 meses y la tierra se negaba a dar más que patatas y cebada. Era la tercera de 6 hermanos en una familia campesina que apenas conocía el concepto de propiedad privada. A los 14 años, mientras sus hermanas aprendían a coser y cocinar, Roza tomó una decisión que horrorizó a su madre. Caminaría 320 kilómetros hasta la ciudad de Arkangelsk para inscribirse en la escuela técnica. No tenía dinero para el tren, no tenía permiso de sus padres. Tenía algo más valioso, una obstinación que años después convertiría en su arma más letal. En 1938, Shanina se graduó como técnica textil y comenzó a trabajar en la fábrica número 3 de Arkangelsk, operando telares industriales que producían uniformes para el Ejército Rojo. Era una vida de monotonía calculada. 12 horas al día, 6 días a la semana, repitiendo los mismos movimientos hasta que las manos se movían por instinto. Sus compañeras de trabajo la recordarían como una joven callada, seria, que leía libros de ingeniería durante los descansos y jamás participaba en los chismes de fábrica. Pero había algo en sus ojos, una intensidad fría, que hacía que la gente evitara mirarla directamente. Esa intensidad explotaría el 22 de junio de 1941, cuando las bombas alemanas comenzaron a caer sobre ciudades soviéticas. El hermano menor de Shanina, Mikhail, se alistó en el Ejército Rojo 3 días después del inicio de la invasión. Tenía 18 años, pesaba 58 kilos y jamás había disparado un arma en su vida. El 5 de septiembre de 1941, la familia Shanina recibió un telegrama de líneas informando que Mikhail había muerto en combate cerca de Smolensk. No especificaba cómo, no mencionaba si había sufrido. Simplemente certificaba que el ciudadano soviético, Mikhail Yegorovich Shanin, había cumplido con su deber hacia la patria. Roza leyó ese telegrama 7 veces, memorizando cada palabra, cada coma, cada espacio vacío entre las líneas oficiales. Luego caminó hasta la oficina de reclutamiento militar y exigió ser enviada al frente. La respuesta fue un rechazo burocrático inmediato. El Ejército Rojo no aceptaba mujeres en unidades de combate, solo como enfermeras, operadoras de radio o personal administrativo. Shanina presentó su solicitud 17 veces en 3 meses. La 18ª vez, en diciembre de 1941, encontró a un oficial de reclutamiento que acababa de perder a su hijo en Moscú. El hombre miró a esa joven de 19 años con ojos que parecían tallados en hielo y vio algo que lo hizo cambiar de opinión. No era odio, era algo mucho más peligroso, propósito absoluto. Firmó los papeles que la enviaron a la Escuela Central de Entrenamiento para francotiradores de mujeres en Podolsk, a 37 kilómetros al sur de Moscú. Podolsk no era una escuela, era una fábrica de muerte con precisión industrial. Las estadísticas oficiales soviéticas registran que entre 1942 y 1945, 2.480 mujeres se graduaron de programas de francotiradoras certificados. El curso duraba 6 meses y tenía una tasa de deserción del 32%. No por el entrenamiento físico, que incluía marchas de 40 kilómetros con equipo completo a temperaturas bajo cero. La deserción venía de la parte psicológica. Aprender a matar sin emoción, sin remordimiento,
sin ese segundo de duda que significa la diferencia entre regresar viva o en un ataúd de madera sin pulir. Shanina se graduó primera de su clase con una calificación perfecta en tiro a distancia. Sus instructores anotaron en su expediente una observación perturbadora. Nunca parpadea antes de disparar. El método no nació de la intuición femenina ni de un golpe de genialidad espontánea. Nació de una conversación entre Shanina y el mayor Piotr Goncharov, jefe de operaciones psicológicas del Tercer Ejército de Choque, en febrero de 1942. Goncharov había estudiado los informes de guerra psicológica británicos de la Primera Guerra Mundial y comprendía una verdad que los generales tradicionales ignoraban. El miedo es más efectivo que las balas. Un soldado herido puede ser reemplazado en 24 horas. Un soldado aterrorizado contamina a toda su unidad. Cuando Shanina propuso dejar una firma personal en cada posición abandonada, Goncharov no vio vanidad femenina. Vio ingeniería conductual en estado puro. El protocolo era meticulosamente simple y devastadoramente efectivo. Después de cada eliminación confirmada, Shanina esperaba entre 45 minutos y 1 hora antes de abandonar su posición de tiro. Durante ese tiempo observaba los patrones de respuesta enemiga a través de su mira telescópica PU de 3 aumentos y medio. Cuando confirmaba que ninguna patrulla alemana se acercaba en un radio de 300 metros, ejecutaba la segunda fase del protocolo, la firma. No se trataba simplemente de aplicar pintalabios al azar. Shanina elegía superficies específicas que los alemanes examinarían inevitablemente: espejos de señales, mapas abandonados, casquillos de latón recién disparados y especialmente fotografías personales encontradas en los búnkeres. La marca era siempre idéntica: un beso completo, aplicado con presión uniforme, usando un pintalabios rojo número de producción soviética estándar. Pero la verdadera genialidad del método no estaba en la marca física. Estaba en el patrón de distribución geográfica calculado para maximizar la paranoia. Los archivos desclasificados del NKVD en 1992 revelaron que Shanina no operaba aleatoriamente. Seguía un protocolo de cobertura territorial, diseñado por analistas de inteligencia que habían estudiado la psicología de masas alemana. En un periodo de 48 horas, dejaba marcas en posiciones separadas por 5 a 7 kilómetros, creando la ilusión de ubicuidad imposible. Los soldados alemanes comenzaron a calcular velocidades de desplazamiento que desafiaban las leyes físicas. Una francotiradora no podía estar en Staraya Rusa a las 3 de la mañana y en Demyansk a las 9 de la mañana del mismo día. La distancia era de 82 kilómetros a través de territorio en combate activo. Pero las marcas de pintalabios estaban ahí, brillantes y frescas, desafiando la lógica militar alemana. Los informes de inteligencia alemanes capturados durante la contraofensiva soviética de 1943 documentan la escalada de paranoia con precisión clínica. El Departamento de Contrainteligencia del Sexto Ejército Alemán creó un expediente específico clasificado como Sonderakte Rote Lippen, Archivo Especial Labios Rojos. Entre enero y agosto de 1942 registraron 187 bajas atribuidas al mismo patrón: un solo disparo a distancias entre 250 y 400 metros, penetración craneal, ausencia de testigos y la presencia confirmada de marcas de pintalabios en un radio de 50 metros del cadáver. Lo que aterrorizaba a los analistas alemanes no eran las cifras, era la precisión mecánica. La tasa de eliminación por disparo de Shanina era del 90%. La media de un francotirador Wehrmacht de élite era del 62%. El alto mando alemán respondió con medidas desesperadas que revelaban el nivel de pánico institucional. El general Kurt von Tippelskirch emitió la Orden Feldpost número 7342 el 15 de marzo de 1943, ofreciendo una recompensa de 100.000 Reichsmarks y una cruz de hierro de primera clase a quien capturara viva a la francotiradora de los labios rojos. La orden especificaba captura viva, no eliminación. Los estrategas alemanes
necesitaban entender cómo una sola mujer había convertido el miedo en un arma más letal que la artillería pesada. Nunca lo descubrirían. Lo que enfrentaban no era una francotiradora, era un experimento de guerra psicológica que demostraba una verdad incómoda. En el campo de batalla moderno, la mente es más vulnerable que el cuerpo. Los diarios personales capturados de soldados alemanes durante la Operación Bagration en el verano de 1940 y revelan un patrón de deterioro psicológico que los manuales militares alemanes nunca habían documentado. El cabo Wilhelm Hoffmann, veterano de 32 meses en el Frente Oriental, escribió en su diario el 18 de abril de 1943: «No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo esos labios rojos en la oscuridad». Heinz murió esta mañana con un agujero perfecto entre los ojos. Encontramos su fotografía de familia marcada con ese beso maldito. Los oficiales dicen que es propaganda soviética, que son varias mujeres coordinadas. Pero todos sabemos la verdad. Es ella, siempre es ella. El diario de Hoffmann termina abruptamente 3 páginas después. Su cuerpo fue encontrado en una trinchera abandonada cerca de Velikije Luki, con una sola herida de bala en el cráneo y un espejo roto marcado con pintalabios a menos de 2 metros de distancia. Pero el impacto más devastador del protocolo del pintalabios no se medía en bajas individuales. Se medía en la desintegración de la doctrina táctica alemana. Los informes del Estado Mayor alemán de marzo de 1943 documentan un fenómeno sin precedentes. Unidades enteras se negaban a ocupar posiciones avanzadas si se reportaban marcas de pintalabios en un radio de 5 kilómetros. El teniente coronel Hans Ulrich Rudel, uno de los pilotos más condecorados de la Luftwaffe, escribió en sus memorias desclasificadas en 1987: «Los soldados de infantería comenzaron a desarrollar supersticiones irracionales. Algunos llevaban espejos rotos como talismanes. Otros se negaban a tocar cualquier objeto de color rojo. Vi hombres que habían sobrevivido a Stalingrado entrar en pánico al ver un pañuelo carmesí en la nieve. No era cobardía, era algo más profundo, la certeza absoluta de que la muerte los había marcado personalmente». La verdadera magnitud del experimento psicológico permaneció clasificada durante casi 50 años. En octubre de 1992, tras la disolución de la Unión Soviética, los archivos del NKVD liberaron 17.000 páginas de documentos relacionados con operaciones de guerra psicológica del Frente Oriental. Entre esos documentos, el expediente número K743-PS confirmó lo que los veteranos alemanes habían susurrado durante décadas. El protocolo del pintalabios no fue un acto individual de venganza. Fue un programa piloto, de guerra psicológica, diseñado por la División de Operaciones Especiales del NKVD, probado inicialmente con 5 francotiradoras en diferentes sectores del frente. Janina fue la única que superó las expectativas estadísticas originales. El objetivo inicial era 50 eliminaciones confirmadas en 6 meses. Janina entregó 187 en 8 meses, con una precisión quirúrgica que los analistas soviéticos tardaron años en comprender completamente. Los documentos desclasificados revelan un detalle que transforma la narrativa de heroísmo individual en algo mucho más inquietante. Cada tubo de pintalabios utilizado por Janina estaba marcado con un código de lote específico. No era un cosmético comercial, era un producto fabricado específicamente por el Laboratorio Químico número 12 del NKVD en Moscú, formulado para mantener su color brillante a temperaturas de hasta 40 grados bajo cero y dejar una huella química detectable por análisis de laboratorio. El Ejército Rojo no solo estaba matando soldados alemanes, estaba estudiando la propagación del miedo como si fuera un virus, rastreando su transmisión de unidad en unidad, de trinchera en trinchera, midiendo la desintegración de la moral enemiga con la misma precisión que un epidemiólogo estudia una plaga. Roza Janina murió el 28 de enero de 1945, alcanzada por fuego de artillería alemán durante la ofensiva de Prusia Oriental. Tenía 22 años. Su última anotación en su diario personal
conservado en el Museo Central de las Fuerzas Armadas de Moscú, consiste en una sola línea escrita con caligrafía perfecta. La guerra se gana en las mentes antes que en los campos de batalla. Debajo de esas palabras, presionada contra el papel con la misma precisión mecánica que caracterizó cada uno de sus disparos, hay una marca perfecta de pintalabios rojo número. No era una firma, era un epitafio para una era en la que se descubrió que el arma más letal jamás creada no era el tanque, ni el avión, ni la bomba atómica. Era el miedo calculado, industrializado y aplicado con la precisión de un beso.